Al final somos fisios, estamos para ayudar a la gente. Yo creo que es nuestro don y nuestro problema. Hoy tenemos en las entrevistas de Ifisi a Fran Rubio. Hay lesiones en las que no hace falta que venga 5 sesiones por semana, ni 5 sesiones al mes incluso. Es fisioterapeuta, es fundador de una clínica base, y además forma parte del equipo de fisioterapia de Carlos Alcaraz. Yo a Carlos lo conozco desde que él tenía 3 años. Al que le va bien y tiene la agenda llena, pues es como que entra en un bucle. Tengo la agenda llena esta semana, la siguiente. Tengo a mi gran salvador, que es Guillermo, Guille es mi socio. Y yo lo que hago es que yo soy muy cercano al paciente. Eso es una putada. Porque al final me quita mucho tiempo, ¿sabes? Que cuando yo llego y está mi mujer esperándome para cenar y encima me cojo el móvil, he salido a correr y me duele. Y es que tal, creo en ese tipo de fisioterapia, pero también creo que me voy a morir. Me he formado mucho por mi cuenta en entrenamiento, he leído bastante y me gusta muchísimo. Me encerré en la habitación y dije, voy a hacerlo y que sea lo que yo quiera. Como mucho suspendo, no va a pasar otra cosa. Toda mi familia tiene negocios, podemos echarnos flores y decir qué buenos somos, pero es que para mí no es la realidad. Obviamente ayudamos, pero hay una parte de selección natural de que el que se lesiona 3 veces la muñeca pues no puede jugar al tenis. Hoy tenemos en las entrevistas de Ifisi a Fran Rubio. Fran Rubio es emprendedor, es fisioterapeuta, es fundador de una clínica base, y además forma parte del equipo de fisioterapia de Carlos Alcaraz, nada más y nada menos. Hola, Fran. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Nada, gracias a vosotros. Te voy a dar las gracias también por ayudar a que Carlos esté como un toro y nos dé estas alegrías. Es que me gusta el tenis. Estamos en segundo plano, es él. Sí. Ya no, desde luego, pero vamos, por la parte que te toca, enhorabuena, que además como acaba de ganar esto, cuando lo escuche la gente, pero acaba de ganar el US Open por segunda vez, y bueno, está muy bien. Muy bien, pues mira, para empezar te voy a hacer 10 preguntas cortitas, son preguntas cortas, de respuesta corta, y así ponemos en situación a la gente, para quien no te conozca, que tengan un poco de contexto sobre ti, ¿vale? Estupendo. Pues vamos allá. ¿Cuál es tu nombre completo? Francisco Rubio Horcajada. ¿De dónde eres? Soy de Murcia, bueno, de un pueblo, de Fuentelibrilla. ¿Y dónde vives? Vivo en Murcia. ¿Edad, si quieres decirla? 30. ¿A qué te dedicas? Soy fisioterapeuta. ¿Tienes o has tenido clínica propia? Tengo clínica propia. ¿Dónde la tienes? En Murcia también. ¿Eres deportista? No puedo vivir sin él. Es mi gran amor. Uy, alguna se va a poner celosa, ¿eh? Mi mujer. Ya lo sabe, ¿no? Ya lo sabe. Ya lo sabe, muy bien. ¿Qué deporte practicas actualmente? He jugado de pequeño alterné durante un tiempo fútbol y tenis. Me decidí por el tenis, me gustaba más. Jugué al tenis bastantes años y a día de hoy pues hago deporte de fuerza, voy al gimnasio y corro. Llevo 2 años sin jugar al tenis, pero bueno, es mi deporte y volveré. Ha sido ahí un pequeño reset que necesitaba. ¿Tu deporte favorito para practicar? Fútbol y tenis, seguramente. ¿Y para ver? Para ver tenis. Muy bien. Pues nada, pasado este cuestionario inicial, vamos al ataque. Entonces, primero te quería preguntar ¿por qué estudiaste fisioterapia? Pues buena pregunta. Mira, era muy buen estudiante de pequeño y mi madre me insistía mucho en que hiciese medicina. Todo el rato era que hiciese medicina. Y mi padre tiene un restaurante y había una chica que estaba haciendo fisioterapia y ella fue un poco la que me convenció, porque no me gustaba nada. Bueno, luego me hice ahí justo en primero de bachiller un par de 15 y pasé bastante tiempo en el fisio y me convenció por eso. Tenía muy claro que no quería hacer medicina y acabé selectividad, me dio la nota, se la enseñé a mi madre y le dije, mira, no soy médico porque no quiero. Quédate tranquila. Quédate tranquila. Y voy a hacer fisioterapia, que es lo que ya llevo un par de años teniendo claro que quiero hacer. Creo que para ser bueno en algo tiene que ser vocacional. Y yo con la fisioterapia, me gustaba mucho CAF también, ¿eh? Me hubiese decantado por una o por otra, pero al final me decanté por fisioterapia porque veía también, cuando estuve haciendo la rehabilitación, veía que también hacía ese ejercicio de fuerza o ese ejercicio y que podía ayudar más desde el principio. Entonces por eso me decanté por la fisioterapia. Sí, hay muchos que hacéis o las dos o el camino a la inversa. Muchos que me dicen que hicieron y al revés. Yo hice fisioterapia y luego
me he formado mucho por mi cuenta en el mundo de entrenamiento. Bueno, nosotros al final tenemos que conocer la lesión y tenemos que conocer todo. Y luego también un poco por mí, porque me gusta mucho el deporte, pues me he formado mucho por mi cuenta en entrenamiento, he leído bastante y me gusta muchísimo. Oye, cuando saliste de la carrera, tus primeros pasos, ¿cuáles fueron? En la última etapa de práctica coincidí con el que ahora es mi socio, que fue mi tutor de práctica. Anda. Con Guillermo, y me dijo, ¿cuándo vas a entregar el TFM? Y le dije, pues en septiembre lo entrego y ya voy tranquilo. Y me dijo, si lo entregas ya, y quedaban 15 días, en julio tienes trabajo y empiezas con el UCAN de fútbol en las bases. Lo entregué y ahí empecé directo. Y desde entonces pues sigo también vinculado a él y él que es mi socio en la clínica, fue mi profesor de práctica. Lo que es a veces una decisión, ¿eh? Porque a lo mejor Totalmente. en tu mente veinteañera en ese momento podías haber dicho, bueno, 15 días para el TFM, yo de momento... Nah, yo me encerré en la habitación y dije, voy a hacer eso y que sea lo que yo quiera. Como mucho suspendo, ¿no? No va a pasar otra cosa. Lo que es una decisión, ¿eh? De decir, no, yo voy a saco y a ver qué sale, porque tú no sabes después lo que va a suceder. No, totalmente. Además, a cambio de ese trabajo, me pagaban el máster, que era 2 años el que yo hice, y creía que era una muy buena oportunidad, la verdad. Así fue, y lo fue. Y entonces, ¿por qué decidiste abrir clínica? Porque realmente estabas ya con la deportiva a tope, en un club además. Tenía muy claro que quería abrir mi propia clínica. Al final, te lo he dicho, lo llevo un poco en la sangre y toda mi familia tiene negocios y tenía claro que quería emprender y tenía claro que no quería trabajar para nadie, que quería trabajar. También te digo que Guilla me ofreció irme antes con él y le dije, no estoy todavía preparado. Esperé 3, 4 años, que fue curioso porque justo me iba a ir con él en marzo de 2020, que fue justo pandemia, luego tuvimos que retrasar, porque en principio me iba a ir a trabajar y luego le dije, Guilla, yo no me voy a trabajar, yo si quieres nos hacemos socios, mira lo que vale la clínica, yo llevo varios años ayudando a mi padre y tengo ahorrado y la formamos juntos, le damos una vuelta y lo hacemos todos juntos. Y él accedió, que quiso acceder también, porque a él le iba bien ya y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Te he presentado como emprendedor lo primero. Si te das cuenta al principio, he dicho, estamos con Fran Rubio, emprendedor, porque es que es así, es que vas haciendo y al final el camino se hace andando. Muy Sí, bien. totalmente. ¿Y qué tipo de pacientes atendéis en la clínica? ¿O tocáis? Pues mira, hay gente que ahora ya sí que me llama y me dice, pero ¿tú me verías a mí? Claro, claro. Yo, el tipo de paciente es musculoesquelético. Esto sí que lo tengo claro, pero el paciente que me haga caso, como yo digo, o sea, yo veo al paciente que me haga caso, al que no, no le vuelvo a dar cita, porque siempre le digo, te estás gastando el dinero para nada, porque yo trabajo mucho con ejercicio, y entonces si yo a la gente le digo que haga ciertas cosas, porque yo no considero, hay lesiones en las que no hace falta que venga 5 sesiones por semana, ni 5 sesiones al mes incluso, pero sí que tienes que hacer ciertas cosas en casa. Entonces ese tipo de paciente activo que sí que hace las cosas es al que yo veo, al que no, se lo digo muy claramente, le digo, no te gastes el dinero en mí porque no estás haciendo nada, solo, mira, me estás quitando mi tiempo, le estás quitando el tiempo a otro y a ti no te va a servir para nada. No eres el primero que me lo dice. ¿Estás un poco más especializado quizá en rodilla o en...? La rodilla vemos bastante, pertenecemos a la asociación Knee Spain, que es una buena asociación ahí que está intentando que la gente se especialice más por articulaciones, que yo creo que es el futuro, pero bueno, al final sí que vemos de todo. Yo, por ejemplo, vengo del mundo de la raqueta y el hombro, todo el TFM, el TFG, todo mío, todo lo que he hecho ha sido de hombro, también me gusta mucho. Ha habido articulaciones que me gustan mucho, yo creo que al final de lo que más te gusta es de lo que más acabas estudiando, y son el hombro y la rodilla. Veo muchas rodillas, pero para ver rodillas tienes que saber de tobillo, tienes que saber de cadera y tienes que saber de la zona lumbar, es que si no al final... Sí, porque no está aislada la rodilla ahí. Correcto, la rodilla es la pobre que está ahí en el centro y se lleva los palos desde arriba y de abajo. Sí, más en los deportes que tienen tanto impacto y tal. Y compaginar la clínica con tu atención a otros deportistas como Carlitos Alcaraz, ¿cómo lo haces? Pues ahí tengo a mi gran salvador, que es Guillermo, Guille es mi socio. Está Jesús también en clínica, y cuando yo me voy, pues sobre todo las rehabilitaciones, lo que se queda en rehabilitaciones obviamente siguen viniendo a la clínica y vienen con ellos. Trabajamos de la misma manera porque yo
como se dice aquí en Murcia, es que me he criado con Guille y al final ha sido también un poco mi mentor y trabajamos igual o muy parecido, no igual porque nunca se trabaja igual, pero muy parecido. Entonces lo llevo bien porque Guille trabaja como yo sí que estoy fuera y estoy mandando todo el rato las sesiones que quiero que haga cada uno, el feedback, con los cambios horarios me cuesta bastante, pero obviamente lo hago por mis pacientes, porque yo tampoco viajo muchísimo, yo viajo 12 este año 12 14 semanas, es decir, que mi fuerte es la clínica, pero esas semanas que me voy sí que estoy atento a mis pacientes, intento hablar con ellos para no perder ese feedback y saber por dónde van y apuntando y echando horas igual cuando estoy Y fuera. estando pendiente, que al final eso tampoco lo hace ninguna máquina, eso lo hace el profesional. No, Totalmente, a la gente le sorprende mucho, a mí me resulta muy sencillo y a la gente le dice, pero ¿cómo? Luego viene y dice, joder, ¿cómo te agradezco que me hayas escrito porque te estoy viendo ahí por la tele y me estás escribiendo a ver cómo llevo yo las rodillas, ¿sabes? Y yo, bueno, es que al final tú para mí eres mi paciente y eres importante, ¿sabes? Quiero saber cómo vas, obviamente. hablando del deporte, ya que te tengo aquí, me gustaría hablar un poco de fisioterapia en alto rendimiento, porque aparte de a Carlitos, tú has entrenado a más deportistas que tienen un calendario, tienen una presión tremenda encima y me imagino que tu trabajo va más allá de una manipulación o de la camilla o del trabajo clínico per se. ¿Cómo es Obviamente. trabajar en ese entorno y con todas esas componentes de horarios, de presión? En ese entorno, como yo digo, hay que ser feliz. Hay que ser feliz porque es tu sueño cuando haces la carrera. Pero obviamente, en cuanto a fisioterapia, es lo mismo que yo le puedo hacer a un paciente en la clínica. Obviamente tienes que tener los conocimientos y lo que tienes que saber gestionar es la presión de que hay veces que tienes que hacer algo en 5 minutos y hay que hacerlo o hay que hacerlo ya. Pero bueno, en cuanto a conocimientos, pues en cuanto a conocimientos hay gente clínica que tiene unos conocimientos de la leche y no está en deporte de alto rendimiento. Y en alto rendimiento, pues obviamente para llegar ahí tienes que dar unos resultados y tienes que tener esos conocimientos. Pero para mí es más la gestión de todo, de la presión. Cuando llega un deportista de esto y te dice me duele aquí, pues te tensa más, obviamente, que cuando estás en la clínica y Pepita te dice me duele aquí, porque es la realidad. Es la realidad porque hay mucho más en juego. O los plazos tienen que ser los que tienen que ser, sobre todo. Pero bueno, el ambiente, es que yo tengo mucha suerte porque nuestro ambiente es un ambiente de trabajo. Trabajo, por ejemplo, con Carlos, ahora que estoy más, pues con Juanjo Moreno, vamos hablando, con Juanjo López, que es el médico, que al final estamos en contacto en la parte del mundo en la que estemos, con Alberto. Te diría que sí, que es que a nivel clínico es más de lo mismo, se necesita más, obviamente, porque hay un desgaste terrible, no es sano, obviamente, pero bueno, a nivel de conocimiento, Saber trabajar bajo presión, sí que porque sí, si te tuviese que recalcar algo es saber trabajar bajo presión, es decir, que todos los conocimientos que tengas los sepas utilizar bajo presión, que te hagas bueno bajo esa presión, no te hagas malo, porque hay gente que al final cuando se pone nerviosa se bloquea. Y a mí al revés, a mí me pasa al revés un poco, ¿sabes? Cuando hay presión es cuando yo me despierto, me gusta. ¿nos quieres contar cómo se llega a trabajar en un equipo como el de Carlos Alcaraz? Porque Pues mira, seguro que hay mucha gente que dice, yo querría ser ese fisio. Entonces, obviamente, pues tienen que darse muchos factores. Yo a Carlos lo conozco desde que él tenía 3 años, jugaba al tenis con su hermano, su padre fue mi profesor, y yo, sin embargo, entré a su equipo por el médico, por Juanjo López, porque cuando yo estaba trabajando en UCAM, Juanjo operó a 2 chicos, yo le llevé la rehabilitación, acababa de salir de la carrera, hablaba mucho con él, le preguntaba cosas y le gustó cómo yo trabajaba. Se da, como siempre se tienen que dar las cosas, que él trabajaba con otro oficio y no siguió con él. Y Juanjo, que es quien menos me conocía en ese momento, dice, pues esta es la persona, porque es cercana, porque está... Y luego, pues bueno, desde ahí hasta entonces he ido ayudando. Luego se va a la academia, está más con Juanjo, pero bueno, siempre he estado ahí y este año he empezado a viajar. Y obviamente, pues tienes que tener la suerte, porque, porque tienes que tener la suerte y luego, pues, porque obviamente tener buenos resultados y que todo vaya bien. que la suerte te pille trabajando. Que la suerte te pille trabajando, correcto. Es muy importante la parte personal, porque al final cuando te vas 1 mes y medio fuera con alguien, te tienes que llevar bien esa parte de equipo, de persona, y luego pues obviamente tener los conocimientos para hacer lo que hay que hacer. Ya está. Ya.
podríamos decir que damos por hecho que no se construyen 2 días los conocimientos y las habilidades, porque ya estás rodado en deportistas, y le sumamos lo transversal, las famosas soft skills de la comunicación, que es muy importante, seguro, y luego, bueno, pues que al final la personalidad de uno y la actitud. Entonces, es una mezcla y ir pivotando en trabajos relacionados con, desde luego, si hubieras estado trabajando solo en la clínica, es muy difícil. Bueno, al final luego, correcto, claro, cuando tienes en la clínica a alguien que juega al tenis, pues al final voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, o sea, al final trabajas igual. Al final para mí es más fácil trabajar con deportistas de élite que con personas normales, vamos a llamarle entre comillas, porque todo lo que dices, lo normal es que lo hagan y porque al final son súper dotados, es decir, lo hacen y lo hacen mejor. Es la realidad. La única diferencia es que los plazos suelen ser menores. Esa es la única realidad. ¿Y cómo a la hora de una lesión más o menos grave, cómo que ellos evidentemente se lo deben tomar cada uno de una forma, pero no, es algo que no te puedes tomar bien porque va tu trabajo en ello y tu equipo y tal? También supongo que habrá que apoyarles un poco, aunque tengan en el equipo... Obviamente. Aquí por encima de todo somos personas, pero bueno, cada deportista se lo toma, depende de su personalidad, es que depende de su personalidad, cada deportista se lo toma de una manera, es decir, yo ya me voy dando cuenta por a quien voy tratando y que los muy buenos son muy buenos en todo, son buenos gestores de la presión, son muy buenos físicamente, al final el deporte es un poco selección natural, es la realidad. Es que es la realidad, porque ¿cuántas veces has escuchado? Si no me hubiera lesionado de la rodilla, ya, si no me, pero los muy buenos son los que no se lesionan. ¿Por qué? Bueno, porque tienen un trabajo detrás, obviamente, pero porque genéticamente están predispuestos a ello, por muchas cosas, ¿sabes? Es decir, los que estamos alrededor de esta gente, podemos echarnos flores y decir qué buenos somos, pero es que para mí no es la realidad. Obviamente ayudamos, pero hay una parte de selección natural de que el que se lesiona 3 veces la muñeca, pues no puede jugar al tenis. El que se rompe 3 veces el cruzado, pues es más difícil que sea futbolista. O sea, y si te lo rompes con 15 años, es mucho más difícil que si eres Carvajal con 30 y te lo rompes ya jugando en el Madrid. Si te lo rompes ya jugando en el Madrid, pues ahí estás. Pero si te lo rompes con 15 años y estás jugando aquí en el Murcia, pues se te va a complicar. Se te va a complicar porque es un año importante, porque, bueno, al final hay una parte de selección natural que obviamente... Me encanta que lo digas así porque sí, yo también creo que digo, en la rifa de los cuerpos, pues el que te ha tocado, está claro que hay muchos factores y que sin entrenar nadie... Bueno, luego está Maradona que hacía cosas sin... Correcto. Bueno, pero es que cada uno necesita lo que necesita. Es que cada uno necesita lo que necesita. Esa es la realidad. Mira, yo tengo un profe que he hecho varios cursos con él y a mí me encanta lo que dice. Dice, en los deportes de equipo, por ejemplo, en el fútbol, puede haber potro jugando, pero en los deportes individuales, en el atletismo, en el tenis, son caballos de carrera. Y son caballos de carrera. ¿Por qué? Porque están solos. Es decir, tú cuando juegas al tenis o cuando corres, cuando tú corres y no ganas, es porque hay otro que te ha ganado, porque es mejor que tú. En el fútbol o en el pádel, que es algo que me toca muy de cerca, a mí me da mucha rabia cuando trato a la gente de jugar al pádel, que siempre te dice, es que mi compañero, coño, al final sois dos ahí, ¿sabes? Que mi compañero, pero bueno, en el tenis, en el atletismo, yo he jugado tanto al tenis, yo siempre he dicho que es una partida de ajedrez corriendo encima. O sea, que al final te vuelve la cabeza loca y tienes que estar preparado para todo. Y los muy buenos, yo te repito que los muy buenos son muy buenos en todo. Los superdotados son muy buenos en todo. Es decir, Rafa, ¿en qué era malo Rafa? Yo me río mucho cuando dicen, es que a Rafa no le corría la bola. Digo, sí, claro, no le corría, por eso tiene 22 Grand Slam, claro. Y ahora que has mencionado el tema de los cursos y tal, nos damos cuenta que la fisioterapia, los fisioterapeutas sois personas que os formáis muchísimo, estáis continuamente reciclando. Yo creo que casi todas las profesiones de la salud, pero bueno, en este caso la fisioterapia, que es en la que nosotros estamos inmersos, ¿tú te sigues formando? ¿Sigues haciendo cursos continuamente? Todos los días. Yo en mi rutina, al final, por las mañanas, todas las mañanas intento leerme algo, si no es curso, leerme algo, algún artículo de algo que me interese, tengo alerta y voy leyendo y suelo hacer cursos, claro que sí. Ahora ya soy mucho más selectivo.
Ahora soy mucho más selectivo. Cuando salí de la carrera era como que, quiero hacerlo todo, estoy en el máster, quiero hacer 800 cursos, quiero hacer tal, y al final el problema que tiene eso a los más jóvenes que nos escuchan es que no lo interioriza. Entonces, hay que ser selectivo y hacer el curso y luego si estás ya empezando a trabajar, bueno, pues experimentarlo un poco, ir probando, ver lo que te va bien, lo que no te va bien. Ser selectivo. Ahora ya sí que soy muy selectivo, no voy a cualquier curso. Obviamente. Y luego también me formo mucho online. Leo mucho y escucho mucho online por tiempo. Por tiempo. Me gusta mucho más lo presencial, ¿eh? A mí me gusta mucho más lo presencial. Pero al final tienen plataformas de, sobre todo, yo ya voy buscando gente que me interese o que ya, según quien hable, sé que me va a interesar más lo que va a decir o lo que no me va a decir. Entonces selecciono un poco por ahí. Entonces, si hay una plataforma, hay un curso de alguien que yo creo que tengo que escuchar, pues lo Claro. compro y lo escucho. Seguramente, claro, tienes otros compañeros de los que aprendes también y que divulgan, quizás, no sé. Obviamente, mira, ¿Tienes algún referente? Nos gustaría saberlo. referentes. Referentes y o gente que te guste escuchar, que digas, vale, yo sé que Pues esta mira, yo persona. por ejemplo con Iván Benassar he disfrutado en su curso muchísimo. Me parece que sabe de cadera para abajo, que es todo lo que he hecho con él. Yo llegué a su curso y dije, no tengo ni idea de fisioterapia. O sea, ¿qué coño me está contando esto a mí en el primero? Y luego ya, hace años, y a mí me encanta. Y luego hay gente, por ejemplo, aquí en Murcia, que fueron profesores míos de la universidad, Jimeno, Kiko Jimeno, Víctor Salinas, al final para nosotros son referentes, son muy buenos porque ya muchos años también de experiencia y eso lo iban ganado. Eso al final. Sí, sí. Desde el equipo de, por ejemplo, porque ahora de deportistas trabajas así como más seguido en equipo, con el de Carlos Alcaraz y con alguno más. Sí, bueno, con varios deportistas, con varias gente que juega al fútbol. Sí, sí que al final mi grueso son deportistas. Y claro, Mucha y gente por aquí del fútbol y luego gente que juega al tenis también a otros niveles, más futures, más tal, que vale, está vale. aquí por la clínica. Me he explicado fatal. Mi pregunta iba por si desde el club de turno o el equipo de turno, hablemos de quién hablemos, a los fisios se os hace unos requerimientos o unas exigencias determinadas en cuanto a reciclaje, en cuanto a ir a eventos, no eventos como por ejemplo a Cincinnati, que vi que estuviste allí, sino vale, chicos, hay que formarse en esto porque o eso no suele ocurrir. No suele ocurrir, pero yo, por ejemplo, que al final tiene la suerte de que cuando estás en deporte de élite, al final la gente que trabaja también suele ser de élite. Yo, por ejemplo, mi compañero que es el que más viaja, Juanjo Moreno, para mí, que no lo he dicho antes, pero es un referente. Es que tengo la suerte de decirle, de poder preguntarle o de decirle, oye, ¿qué opinas de esto? O ¿qué haces de esto? O al final, cuando hemos viajado juntos encima, pues mil fricadas de decir, ¿tú cómo harías esto? O sea, la evidencia dice esto, pero tú, hostia, ¿lo ves? No lo ves, ¿sabes? Al final, y luego así, cuando estás, por ejemplo, en el circuito, pues puedes hablar con quien quieras. Es decir, también te digo que me he dado cuenta que todo es mucho más sencillo de lo que pensaba cuando tenía 22 años, ¿eh? Es decir, que aquí la gente vende cosas que parece que es como cuando escuchas a un sanitario hablarle a un paciente que dice, pero si no te está entendiendo, ¿sabes? Me parece que A ver la comunicación, que es lo importante que es. bueno, es que a mí me parece que nosotros, si no somos buenos comunicadores, no podemos ser buenos terapeutas. Para mí es indispensable decir, para mí, si el paciente viene y no confía en lo que yo le digo, ese paciente no va, porque se va a poner a hacer un ejercicio y va a estar pensando en otra cosa, no va a estar con el foco puesto donde tiene que estar. Es decir, para mí la comunicación es muy importante. Yo siempre lo digo, todas las horas que me he tirado en el restaurante de mi padre, desde los 10 años que me ponía ahí detrás de la barra, hasta que empecé con la clínica, que todavía sigue ayudándole, a mí me han dado mucho, porque yo era muy tímido, ¿eh? O sea, yo me metía abajo de la falda de mi madre y no salía. Y la gente ahora que no me conoce desde pequeña dice, mentira, digo, no te lo puedes llegar a imaginar. Entonces creo que la comunicación, y creo que algo que se tiene o no se tiene. A lo mejor, por ejemplo, para el deporte de élite no se necesita tanto, pero para la clínica, si no lo tienes, Sí, es que sí. para mí, por muy bueno que seas,
acabas no ayudando. Lo que no consiga un bar, ¿verdad? Yo, Totalmente. yo siempre digo que todos deberíamos en algún momento de la vida trabajar en hostelería, aunque sea un periodo corto. Me da igual que sea en cocina, que sea en barra, que sea sirviendo mesas, porque lo que te curte sí que adquieres unas habilidades que no Yo, te las dan nada más. yo me Yo, he tirado muchos años. De hecho, empecé la clínica y mi padre me dio el mejor consejo de mi vida y me dijo, tú lo que quieras tener de aquí a 10 años en tu clínica, empieza a hacerlo ya. Es mm, decir, no quieres trabajar los viernes por la tarde, mm, no abras desde ya. Y yo decía, vamos a ver, papá, si tengo 5 pacientes a la semana, aquí voy a empezar. Si uno me dice el viernes por la tarde, ¿cómo le voy a decir que no? Dile que no. ¿Sabes? Dile que no y empieza el lunes. Y el lunes le da cita. Entonces, claro, yo le ayudaba a mi padre los fines de semana, me ganaba mi dinero. Es verdad que desde el primer momento en el que empecé la clínica, todos los meses, nunca, como digo, me faltó dinero. O sea, al principio, de decir, lo que tengo que pagar, lo pago. Pero obviamente, cuando te montas una clínica, no recurre a seguro, que ahí voy, y todo es privado, pues obviamente había semanas que a lo mejor tenía en toda la semana 10 pacientes cuando empecé. Luego llené la agenda muy rápido. Yo en un año tenía la agenda muy tal. Y le dije, y también le dije a mi padre, vale, pues en 5 años me voy a ir de esta clínica, voy a hacer otra y voy a estar desbordado de pacientes. Y así ha sido que vamos a abrir la segunda, que nos vamos a otra más grande. Y la verdad es que lo hemos cumplido, ¿sabes? Pero marcarte esos objetivos y no tener miedo a decir, coño, valgo esto y si la gente quiere venir, va a venir. Si no viene, que no es tu paciente, no pasa nada. ¿Sabes? Pero bueno, también te digo, tienes que poder. Yo el fin de semana le ayudaba a mi padre el primer año, bueno, porque iba más desahogado. Luego ya es que no podía directamente. El primer año de clínica, yo los fines de semana le ayudaba todo a mi padre en el restaurante. ¿cómo se llama tu padre, Joaquín? Joaquín. Voy a hacer un short o un reel en el que el consejo de Joaquín, porque es que eso, ¿cuántas veces hemos oído desde el otro lado que la gente tiene ese problema y que no sabe cómo se... El consejo de si no quieres trabajar los viernes, no abras desde el primer día, eso es oro. Y, o sea, tu padre es un tío sabio Totalmente, y tiene un totalmente. negocio y Aparte, sabe... a mí me sorprendía mucho, ¿sabes? Porque mi padre es trabajo, 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 trabajo. Yo solo he visto eso en casa. Cuando me dio ese consejo fue como, hostia, ¿qué me está diciendo mi padre? Yo creía que mi padre me iba a decir que trabajase hasta los domingos, ¿sabes? Y yo creía que mi padre me iba a decir todo lo contrario. Y no, me dijo, oye, tú márcate tus tiempos y lo que es tu tiempo es tu tiempo. Y quien es tu paciente es tu paciente. Y si hoy no tienes cita y no viene la semana que viene, es porque no es tu paciente. Sí. 5 años después me es más fácil. Me es más fácil tenerlo, pero por la sencilla razón de que tengo la agenda llena, llenísima. Mm, Pero cuando empecé yo decía, había días que yo tenía un paciente a las 4 y otro a las 8 y me mm. quedaba pues, de las 5 menos cuarto a las 8 en la clínica viendo, pero yo me metía a la sala de entonces de Guille y me veía y le preguntaba, porque él es mayor que yo, y le acosaba preguntas que el paciente decía, madre mía, esto va a decir que soy un pesado integral. O me ponía a estudiar y decía, al final se trata de no perder el tiempo. Efectivamente. Mi clásica pregunta de qué le dirías a alguien que acaba de graduarse, ya me la has respondido. Simplemente, muchos hacéis un máster o hacéis formaciones complementarias. ¿Tú les dirías que primero empezaran a trabajar y luego escogieran esa formación o que directamente lo hicieran? ¿Cómo? Depende, yo creo que esto sí que depende de la persona. A ver, yo en ese momento cuando tenía 22 años pensaba, creía que no, pero dije, en algún momento opositaré, bueno, pues oposito, si tengo un máster oficial, ya lo tengo. Creía que no, sinceramente, por lo que estaba escuchando de mí y a día de hoy, vamos, no, tristemente por cómo están las cosas. O sea, ojalá estuviésemos todos deseando trabajar en el sistema público, pero es que creo que no haya, no. Entonces, yo creo que depende de la persona y depende de lo que quieras ser. Si obviamente tienes claro que quieres trabajar, por ejemplo, en el sistema público, pues hazlo de primera, si puedes, mientras trabajas. Si tienes claro que quieres emprender, mm, ¿para qué? Te quiero decir, puedes empezar a trabajar, puedes empezar a buscarte, puedes hacer un máster, pero bueno, es que al final puedes hacer un máster o puedes hacer
cursos con esos profesores y te quitas lo que no te gusta del máster. Creo que cada uno sí que tiene que encontrar ahí su camino. Yo creo que ahí cualquier consejo creo que es muy personal. Yo, por ejemplo, hice un máster que no hubiese hecho un año después, seguramente. Yo hice terapia manual, que es la parte que me gustó, y osteopatía, que es la parte que me gustó menos. Y son 2 años de máster oficial. Pero bueno, empecé en el UCAM, me lo pagaban, estaba de moda y fue como, yo decía, bueno, voy a ver qué es esto, porque en todo lo demás que me voy a formar, va a ser en fisioterapia deportiva o en musculoesquelética. Entonces, bueno, voy a ver qué es esto. Y el segundo año lo acabé porque estaba en el equipo y me lo estaban pagando, pero no me estaba gustando. No es que sea bueno ni malo, es que a mí no me estaba gustando. Y toda mi formación después, luego sí que hice, por ejemplo, un experto de fisioterapia que se hizo aquí en Murcia, que se hizo a dedo con profesores, lo hizo un amigo y de hecho solo se ha hecho un año. Y es que fue, venga, de tendón queremos llamar a este, venga, pues que venga este. Y nos juntamos ahí 15 16 personas, hicimos ese experto y creo que ha sido mi mejor etapa formativa porque es que cada persona que venía Iván Benazar y a mí se me abrían los ojos, vino Kiko, vino Iván, Jabaloy, o sea, es que había gente muy, muy buena, había médicos, o sea, me dieron médicos que también me parecen muy bien esa visión, estuvo Juanjo López, estuvo el doctor Carrillo. En ese máster era como, en mi única etapa formativa, el máster no fue un experto, perdón, mi única etapa formativa en la que mis ojos estaban abiertos 2 horas seguidas hasta el descanso, 2 horas seguidas hasta el descanso. Entonces, pues bueno, si me hablas de algo, pues, aprendí ahí más que la carrera, pues sí. Ya. Tantas cosas la diferencia la hacen las personas, ¿verdad? Y aquí, Claro, pues, totalmente. Y fue algo hecho con mucho cariño, hecho a dedo, que se hizo a través de Intec aquí en Murcia y fue, para mí fue una pasada y es una pena, o sea, que no se haya vuelto a hacer, porque es que a mí me pregunta y te digo de verdad que fue, vamos, no debe ser sencillo cuadrar esas agendas muy para hacer difícil, un muy programa difícil. coherente en el tiempo, no hacer una sesión hoy y Muy otra. difícil. Ni eso ni fue rentable a quien lo organizó. Es que al final las cosas top. Y yo como digo, pues mira, tuve la suerte de estar en el momento exacto para poder hacerlo y poder estar ahí todos los fines de semana, que nos tiramos 24 25 fines de semana, de viernes a domingo, sin parar. Lo digo y creo que se me tiene que notar que Eso es medio año sin fines de semana. eso es medio año más lo que me formé por ahí. Si yo Entonces, no, por lo que veníamos antes diciendo, que, bueno, que la suerte puedes creer más o menos en ella, pero que te pilla trabajando Pues también. mira, este Pues, otro llamamiento, es decir, creo que somos la única profesión que solo se forma, no digo que se forme, o sea, que solo se forma los fines de semana, que ya muchas veces digo, ¿por qué no hay un curso un miércoles, un jueves y un viernes? ¿Qué pasa si paramos? Se va el mundo, es decir, somos muy, como se dice en mi pueblo, somos muy negreros en este aspecto, es decir, yo veo a mi mujer que es médico y tiene un congreso jueves, viernes y el viernes se sale porque el sábado por la mañana es la clausura y para acá, y nosotros viernes, sábado, domingo, viernes, sábado, domingo, es que al final no puedes llegar, cuando tú llegas bien, llega el viernes por la tarde, yo llego el viernes por la tarde a curso y es que dices, es que estás luchando por no dormirte, por muy bien que lo estén dando, porque vas cansado. es una cuestión de mentalidad que poco a Creo que la poco. tenemos que cambiar. Creo que ese es un llamamiento, es decir, ese es el primer llamamiento, es decir, que al final la formación también es trabajo, eso no se nos puede olvidar. Y el fin de semana es para desconectar, para descansar, para pasarlo con la familia y con los amigos. Y no creo que sea, al final tú te vas a levantar el sábado y vas a leer algo porque te gusta, seguro. Y en casa, por ejemplo, ya te digo, mi mujer es médico y están los libros siempre por ahí sueltos, pero porque quiere. Pero tener la obligación de ir a un curso un sábado o un domingo, cuando ya tienes 20 años de experiencia en una profesión, creo que no debería ser así. Sí, antes cuando estabas hablando, ya hablando de profesión y antes has dicho, cuando yo me gradué, ese máster era la moda y Sí. vemos que en fisioterapia también hay modas, tanto en la formación como en las especialidades, como en... ¿Qué moda crees que hay ahora tú? A ver si coincidimos. Eh, Moda actual. Bueno, ahora se está trabajando mucho con ejercicio, pero como es mi terreno, yo no le voy a llamar moda porque creo que a mí es lo que me gusta y creo que es una de las primeras definiciones de fisioterapia, que se trabaja con terapia física, con terapia, vamos. Pero no sé, en cuanto a moda, hay mucha más aparatología, creo que hay aparatología carísima y que no, o sea, creo que no tiene sentido gastarte 50.000 euros en algo que no tiene una evidencia sólida.
sinceramente. Creo que hay cosas que sí y cosas que no. Y bueno, ahora de moda seguramente esté mucho la invasiva. Seguramente la invasiva. Que aquí entramos en un terreno en un terreno peligroso, pero bueno. Yo me mojo. O sea, yo creo que bien hecha. Mira, es que el otro día lo decía, es decir, por ejemplo, la punción seca, que es lo más básico. Es decir, la punción seca tiene un sentido, que es generar una inflamación en un tejido para que tal. Pero si tú pinchas un tejido hoy, tú sabes que el proceso inflamatorio son 7, 8 días y vuelves a pinchar mañana, ¿qué sentido tiene? Es decir, a veces se nos va de las manos porque solo quieres hacer eso, ¿sabes? Hay que hacer más cosas. Al final la fisioterapia, yo no creo, yo no creo que, es decir, pues bueno, la punción, vale, perfecto, te la compro. Yo la hago a veces cuando la necesito, pero tú no puedes tratar un ligamento cruzado como yo he visto haciendo neuromodulaciones. Es decir, que no tiene sentido. ¿Sabes? Pie en la tierra, es decir, hay cosas que valen para lo que valen. ¿Sabes? Es decir, una neuromodulación, sí, no. Para mí sí, pero ¿cuándo? Es decir, si me abre una ventana de oportunidad, consigo quitar el dolor al paciente y porque se ha roto y me deja entrar 3 días antes a hacer un ejercicio sin dolor, perfecto. Pero sentido común, no 8 meses de eso. Epi, otro día. O sea, ya que puede ser que a veces quieres amortizar la máquina o te gusta ponerla o yo qué sé, o no te has planteado ya. Bueno, y hay gente que es muy buena en eso y es verdad que a veces nos ofrece soluciones. Creo que el gran debate aquí es la EPI o la EPTE. Creo que hay un gran debate. Es decir, obviamente a día de hoy no tiene evidencia científica y es la realidad por mucho que nos digan. Tiene evidencia, no tiene evidencia sólida. ¿Por qué? Porque las evidencias sólidas se consiguen con 15 o 20 años. En muchos países no se puede pinchar, por lo tanto es más difícil llegar con ciertos estudios. Vale, perfecto. Entonces, sí, no, seguramente tenga su cabida y sea muy buena en ciertas cosas. Y hay, por ejemplo, cuando tiene una artritis interfalángica, bueno, pues sí lo haces, pero todo no vale. Porque si está Yale Cook investigando, no sé los años que está con el tendón, y en el tendón está visto que hay que hacer una evolución progresiva de cargas, y que el tendón está hecho de colágeno y que el colágeno no se... O sea, ¿dónde vamos a pinchar un tendón? Si es que no tiene sentido biológico. Tendrá sentido en otras cosas, pero lo que no tiene sentido biológico, ¿a dónde vamos? No tiene sentido. Es igual que una rotura muscular. ¿Cuánto tiempo se lleva investigando? ¿Cuántas veces hemos escuchado? Están estudiando para que en las roturas fibrilares, en las roturas musculares, llegar antes. O sea, perdón, que se recuperen antes. ¿Lo hemos conseguido? No. Porque biológicamente el tejido tarda tantos días en recuperarse. Y eso es igual en élite que en el paciente que tengas aquí. La única diferencia es la calidad con la que lo haces, pero los plazos biológicos es que son los que son. Yo recuerdo una final de Champions de un jugador que le habían infiltrado no sé qué, no sé cuántas, 7 minutos, cambio. Lo que estás diciendo tiene tantísimo sentido y a veces somos los propios pacientes los que no asumimos que el proceso biológico del cuerpo y lo que hablabas tú antes también, Yo que creo... hay gente superdotada físicamente que se recupera de otra forma de las cosas y... Pero los plazos son los plazos. plazos y si te has roto 1 centímetro, los plazos son los plazos, seas quien sea. Seas quien sea. Y ya puedes poner la... O sea, los plazos mínimos, te quiero decir, los plazos mínimos. Luego seguramente en clínica seamos un poco más conservadores y vayamos un poco más porque obviamente no estás trabajando día y noche, pero los plazos mínimos biológicos son los mismos. Es igual que cuando te llega un paciente y dice, me curaron una pubalgia en 15 días. Pues mira, chicos, no era pubalgia. No era pubalgia. Te dolería el aductor, te dolería el pubis o no sé qué tendrías, pero no era pubalgia. Pero la culpa la tenemos nosotros, ¿eh? Para mí la culpa es nuestra, porque a nosotros nos gusta decir, ¿cuántas veces has escuchado la de, buah, llegué al fisio, que no podía andar con un E15 y salía andando? Bueno, pues a lo mejor ese E15 necesitaba ir 3 días más con muletas, porque después te ha hecho 15. Es decir, hay que tener, para mí... Esa la he dicho yo, fíjate. De entrar... Oye, que a lo mejor estaba bien. Sí, salía andando, pero me dolía igualmente. Claro, pero si sales cojeando...
Yo siempre le digo a la gente, las muletas las inventaron para que no cojeéis. No tiene sentido que te vayas de la clínica cojeando. Otra cosa es que ya estés viciado en cojear, ¿sabes? Porque llevas un mes andando mal, porque vienen, porque tal. Pues bueno, ahí educación, pero educación, educación, educación y educación. Es decir, al final, la comunicación que tú decías antes, yo la transformo en educación y educación. Y la educación es sentido común, biología, tener conocimientos básicos. Sí, no, y los pacientes también cada vez la gente sabemos más. Y luego lo que tú decías, ¿no? La moda de los ejercicios para curar como herramienta complementaria a la fisioterapia. La de 3 ejercicios para curar tu espalda. Pues, sí, claro. A lo mejor a uno le está destrozando la espalda, ¿sabes? Porque... Bueno, claro, luego el autocurarse por YouTube. Pero es que ese es un melón que no podemos abrir ya, que se nos va el tiempo. Así es que nada, me voy a despedir dándote las gracias por la charla. Nada, muchas gracias a ti. Acabo de ver la hora y digo, madre mía, vamos a dejar aquí una conversación que se va a quedar un poco larga para los demás. Para mí no, a mí se me ha hecho muy corta. Así es que nada, muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti. Chao, estamos en contacto. Chao.